Mis hermanos, buenas tardes, buenos días o buenas noches tengan todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a este su programa, Espíritu Santo, ven. A nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México, a nombre de Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, de nuestra hermana Rita Torres, estamos transmitiendo en vivo y en directo. Y vamos a empezar como siempre con una oración. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Y orando con este texto bíblico, decimos juntos: Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti, junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado. Y todo lo que no provenga de ti en tu nombre, y con el poder de tu preciosa sangre, lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo junto con sus insidias y tentaciones y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. Mis hermanos, el día de hoy es un poco continuación del programa de la semana pasada y por eso lleva el mismo título que dice: Y habló el muerto. La semana pasada, ¿se acuerdan que les poníamos ese testimonio que nos compartió el Padre Cancelado sobre una situación que, pues ahí sí, que habló el muerto, ¿verdad?, en una misa de funeral? Y también les compartíamos lo que dentro de lo que la palabra de Dios también se nos comparte en situaciones que ha pasado algo relacionado con, como dicen, cuando los muertos hablan. Lo que pasa es que recordemos que Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Y si nos vamos a esas reflexiones, pues hablábamos de la transfiguración, ¿no?, de Moisés y Elías, que estaban hablando con el Señor. Pero nos vamos a ir a meditar más profundamente esta lectura que tenemos en el libro de Samuel. Precisamente el libro de Samuel 28:12, para los que les guste anotar, es un momento donde sí hacen una invocación a Samuel, que ya está muerto. Voy a leer el texto bíblico y me voy a ir a explicar un poquitito quién era Samuel, porque alcanzar a decir las dos cosas no me daría tiempo, pero dice: entonces la mujer preguntó, en este caso Saúl era el que estaba invocando: ¿a quién quieres que evoque? Contestó él: llámame a Samuel. Samuel, obviamente, un profeta, ya había muerto. Y la mujer vio a Samuel, lanzó un grito fuerte y dijo a Saúl: ¿por qué me has engañado? Tú eres Saúl. Él le dijo: no temas, pero ¿qué ves? Veo un fantasma que sube del abismo, dice ella. Saúl preguntó: ¿qué apariencia tiene? Ella respondió: el que sube es un anciano envuelto en un manto. Saúl comprendió que era Samuel y se postró hasta tocar el suelo con su cara. Samuel le dijo: ¿por qué has molestado mi descanso llamándome? Y bueno, ahí explica Samuel, pues, por qué lo hizo, etcétera. Es algo tan importante, mis hermanos, les hemos hablado de que
vayamos a la Sagrada Escritura, tratemos de comprender todas estas bendiciones que se nos comparten a través de precisamente esta Escritura. Sobre todo, como les decía, Samuel, uno de los profetas del Antiguo Testamento. Y también les comentábamos de la semana pasada que la misma palabra de Dios, uno de los libros del Antiguo Testamento menos conocidos tal vez, es el libro de Amós. Y en Amós 3:7, para los que les guste anotar también, se nos enseña, se nos dice, se nos informa. En realidad, el Señor Yahvé no hace nada sin comunicárselo antes a sus servidores, los profetas. Entonces, yéndonos a quién era Samuel, esto es importantísimo, de quién era Samuel. Precisamente empieza porque en Samuel tenemos dos libros, la primera y la segunda parte, ¿sí? Pero en esta primera parte voy a permitirme leerles algo. Es importantísimo esta historia de Samuel, porque tenemos mucho que aprender, hermanos, de esta experiencia de su mamá, ¿sí? Y dice que es la historia de Ana, así se llamaba la mamá de Samuel. Dice, hubo un hombre de Ramá en la sierra de Efraín que se llamaba Elcaná. Era hijo de Eliún, de la familia de Suf. Tenía dos mujeres. En aquellos tiempos pues se les permitía tener dos o más mujeres. Una se llamaba Ana y la otra Penena. Y bueno, aquí se nos narra que Penena tenía hijos, Ana no tenía hijos, no había podido tener hijos y eso la llenaban de angustia. Y por otro lado también, pues esta otra mujer de Elcaná, pues se burlaba de ella, etcétera, 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 ¿no? Entonces, en alguna ocasión, yendo al templo, Ana hace una oración que es en donde tenemos que aprender, mis hermanos. Y dice lo siguiente, esta oración que hace Ana allí en el templo, primero les digo que es escuchada por Elí, que era uno de los sacerdotes de ahí del templo, ¿sí? Y ella se acerca, empieza a hacer la oración a Dios y le dice lo siguiente: oh Yahvé de los ejércitos, si es que te dignas mirar la aflicción de tu esclava. Me llama la atención la manera como ella se identifica, igual que la Santísima Virgen María, ¿no? He aquí la esclava del Señor. Entonces era una mujer de profunda oración y conocedora de las Sagradas Escrituras. ¿Te acuerdas de mí y no me olvidas? Hace un reclamo. ¿Te acuerdas de mí y no me olvidas? Dame un hijo varón. Yo te lo entregaré por todos los días de su vida y la navaja no pasará por su cabeza. O sea, ella le está pidiendo, Señor, concédeme un hijo y te lo consagro a tu servicio. Y bueno, como tenía un buen rato haciendo oración, el sacerdote Elí, que estaba sentada, nos narra la palabra, se puso a mirarla y pensaba que, bueno, creo que esta está ebria, ¿sí? Y se le acerca y le hace la aclaración que inclusive se salga de ahí hasta que se le pase. Entonces ella le aclara lo que realmente está pasando. Y ella le dice, no, Señor, yo no he tomado ni vino ni cerveza. Yo solo soy una mujer apenada que desahoga su corazón ante Yahvé. No consideres a tu sierva como una mala mujer, pues si he estado orando tanto rato, se debe solo a mi gran pena y humillación. Entonces el sacerdote le respondió, vete en paz, y que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Esa oración que hace ella con un espíritu humilde, pero la importancia de que pide algo que se lo va a regresar al Señor. O sea, te lo consagro a tu servicio.
Elí la acompaña en esa petición, el sacerdote, al ver el corazón de ella, su humillación, y pues él también intercede. La escritura nos narra, ojalá mis hermanos que nos diéramos el tiempo de leer este libro de Samuel, tanto el 1 como el 2, y ahí se nos narra que ella recibe la bendición de tener un hijo, efectivamente, y que pasado un tiempo en lo que está bebé todavía, ella lo sigue amamantando, cuidando, hasta que el niño ya tenía algo así como, creo que unos 5 años, lo lleva a entregar, lo lleva a cumplir la promesa que le había hecho a Dios, ¿no? Entonces se acerca al sacerdote y le dice: óyeme, Señor, yo soy la mujer que estuve aquí junto a ti orando a Yahvé. Este niño era lo que yo pedí entonces y Yahvé me concedió la petición. Ahora yo se lo ofrezco a Yahvé para que le sirva toda su vida, ¿sí? Y va y entrega al niño a la casa del sacerdote Elí. Y bueno, hace una oración y un cántico, nos narra la palabra de Dios que ella hace un cántico. Y bueno, un poquito Elí, que era un sacerdote, pues él tenía problemas serios, mis hermanos, en cuanto a la educación de sus hijos, lo que sus hijos hacían, no siguiendo su ejemplo, sino aprovechándose del poder, o como le queramos llamar, que en ese entonces tenía Elí, y pues eran personas que caían en pecado constantemente, ¿sí? Y dice aquí que el pecado de estos jóvenes, los hijos del sacerdote, era muy grande a los ojos de Dios, porque trataban sin respeto las ofrendas a Yahvé, ¿sí? Entonces, todo esto que va pasando, llega un momento en que, no sé si es autoasignado o se lo asignan al niño, a Elí, precisamente porque ya era una persona mayor, a que esté pendiente de cualquier situación que se le presentara a Elí. Entonces Samuel dormía cerca donde estaba el cuarto de Elí, ¿sí? Y pasa algo que es importantísimo que lo meditemos, porque, bueno, puede ser que algún día nos haya pasado a nosotros, ¿no? Dice, el niño Samuel estaba al servicio de Yahvé y vivía junto a Elí. En aquel tiempo, estamos hablando de esa época, raras veces se oía la palabra de Yahvé, raras veces en esa época había manifestaciones, y las visiones pues no eran frecuentes. Entonces narra que cierto día estaba acostado en su habitación Elí, y aún no estaba apagada la lámpara, y Samuel estaba acostado en el templo de Yahvé, donde se encontraba, fíjense nada más, el arca de Dios. Qué lugar de bendición, que son nuestros templos también, porque ahí está presente el Señor. El poder tener esa bendición de dormir ahí. Yahvé llamó a Samuel. Él respondió: aquí estoy. Corrió donde Elí diciendo: aquí estoy, pues me has llamado. O sea, el niño oye que le llaman Samuel y arranca donde está el sacerdote y le dice: aquí estoy, ¿sí? Y Elí pues le dice, voy a tratar de sintetizar: no, yo no te he llamado, vete a acostar. Pasa una segunda vez: Samuel. Y arranca otra vez el niño con Elí: no, otra vez, yo no te he llamado, ¿sí? Ya es en la tercera ocasión que Elí comprendió que era Yahvé quien llamaba. O sea, el sacerdote se dio cuenta y le dijo al niño: anda a acostarte, y si vuelve a llamarte, dile: habla Yahvé, que tu siervo escucha. Y comentábamos en el programa pasado que a cuántos de nosotros
de repente sentimos que nos hablan y vamos, ¿qué pasó? ¿Qué se te ofrece? Y las personas que nos rodean se nos quedan viendo como diciendo, pues a mí nada, ¿por qué? Pues que me hablaste. No, yo no te he hablado. Bueno, pues esa enseñanza es para todos nosotros. Cuando de repente oigamos esa voz que nos llama por nuestro nombre, antes de arrancar a preguntar si alguien me llama realmente, contestemos, habla Señor, que tu siervo escucha, ¿sí? Y bueno, habrá quienes nos vayamos a llevar unos sustotes, ¿verdad? No lo dudo. El caso es que entonces Samuel se volvió a su habitación, se acostó, Yahvé entró y se paró, llamó como las otras veces. Samuel, respondió, habla Yahvé, que tu siervo escucha. Y dijo Yahvé a Samuel, pongamos atención, es una enseñanza para todos nosotros, para los, principalmente para los que somos papás, para los que no hemos cumplido lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Nuestro Señor le manda un mensaje al sacerdote, a Elí, a través de un niño. Pongamos atención en esto. Hasta el recordar o el meditar por qué causa, motivo o razón, también las apariciones de la Santísima Virgen María, pues van dirigidas en un porcentaje altísimo a los niños, ¿sí? Son niños a través de los cuales Dios aún hoy nos sigue mandando mensajes, ¿sí? Entonces le dice, voy a hacer en Israel, le dice Dios, una cosa tan tremenda que a todo el que la oiga le zumbarán los oídos. Fíjense nada más. Pues voy a cumplir contra Elí, ahora el sacerdote, todo cuanto he dicho contra su familia. Tú le anunciarás, muy duro, mis hermanos. Esto es Antiguo Testamento, ¿sí? Tú le anunciarás que yo condeno a su familia para siempre, porque sabía que sus hijos ofendían a Dios y no los ha corregido. Esto es tan importante, mis hermanos. Recuerdo inclusive que en alguna ocasión una de las hermanas de nuestro apostolado me comentó que le había impactado tanto este texto bíblico que me dijo, Brenda, ¿y si mandamos a hacer unos volantes y los repartimos allí en nuestra comunidad, de ahí de Iztacalco era? Entonces me acuerdo que le dije, bueno, pues adelante, pero pues tienes que pedirle permiso al sacerdote. Y entonces el padre le dijo, no, eso no me lo puedes poner. ¿Qué es la reflexión importante para nosotros? En el Antiguo Testamento se cumple de que a quien más se le dé, más cuenta se le va a pedir. No, era un sacerdote del templo donde estaba el arca de la alianza, ¿sí? Y que sus hijos vivían en pecado y él no los había corregido. Pero si nos vamos a este Nuevo Testamento, que es la venida de nuestro Señor ahora sí, a estas tierras, el Señor nos pide que con un solo miembro de nuestra familia, que le oremos, lo invoquemos, oremos en nuestras casas, Él salvará a toda la familia. Eso no quita de la obligación que tenemos como papás de hacer la corrección, ¿sí? Entonces, es muy importante que el Señor a Ana, con esa oración, no solo le dio un hijo, sino le dio un profeta a su pueblo. Ese es el profeta Samuel. Inclusive después de eso, Dios le concedió a ella 5 hijos más, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que le negamos a nuestro Señor? ¿Por qué nosotros mismos, no sé,
ponemos peros para muchas cosas. Yo, me ha tocado de personas que de repente casi se infartan cuando el hijo o la hija había sido o ha externado su deseo de consagrar su vida al Señor, ¿no? Y bueno, pues que como que no están muy de acuerdo, sin darse cuenta de la bendición que eso significa. Y hay otro momento, precisamente, en esto de la manera como Dios le hablaba a Samuel, y esto lo encontramos déjenme ver, en el mismo libro, el primer libro de Samuel, respecto principalmente a la necesidad de que conozcamos el poder de la obediencia a lo que Dios quiere de nosotros, a lo que Dios nos pide. Como les decía, puede haber personas que, bueno, de hecho, las hay, ¿no? De que de la palabra de Dios solo aceptan algo, y en aquellos otros textos bíblicos en los que se ven comprometidas al cambio, pues como que los hacen a un ladito, ¿no? O puede ser persona que algunas cosas sí las hagas y otras completamente las rechazas. Entonces, habría que meditar profundamente este texto bíblico que tiene que ver con la desobediencia, ¿sí? Desobediencia. Y esto lo encuentran en el libro de Samuel, primero de Samuel, es 15:22. Entonces Samuel dijo ya como profeta, ¿sí? A Yahvé no le agradan los holocaustos y los sacrificios. ¿Se acuerdan ustedes que estamos hablando de años atrás, que les gusta, a lo mejor no muchos, 40, 50, 60, 70, pues conocemos santos que se flagelaban y personas que se flagelaban ofreciéndole ese sufrimiento a Dios? ¿Y qué dice Samuel? A Yahvé no le agradan los holocaustos y los sacrificios, sino que se escuche su voz. Mi hermano, ¿cómo vas a escuchar tú la voz de Dios? Pues yendo a la palabra. Así es como vas a escuchar la voz de Dios, yendo a los cursos bíblicos, asistiendo a la Santa Misa, ¿sí? La obediencia vale más que los sacrificios. La docilidad tiene más precio que la grasa de los corderos. Y lo que pasa es que entramos en actitudes de rebeldía, mis hermanos. ¿Y qué dice esta misma palabra de Dios sobre la rebeldía? La rebeldía tiene que ver con los que buscamos excusas para decir que a la iglesia no me acerco por esto, a misa no voy por aquello, y hago las cosas a mi manera, ¿no? Es rebeldía conforme lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, sus hijos. Dice, la rebeldía es tan grave, pongamos atención, como el pecado de los adivinos. Tener el corazón porfiado es como guardar ídolos. O sea, esa rebeldía de hacer las cosas conforme Dios las establece. ¿Se acuerdan que les comento con relativa frecuencia eso que en esas cartas de Santiago nos comparte y nos dice, por ejemplo, que nos confesemos los pecados unos a otros? Entonces, estamos hablando de esas primeras cartas cuando ellos como apóstoles estaban formando la iglesia. Y luego viene ya el momento en que se van formando, se van organizando, vienen los obispos y van teniendo sus encuentros para ir estableciendo pues la forma como cristianos católicos íbamos nosotros a formar parte de esa iglesia. Y bueno, pues de ahí viene la confesión, ¿sí? Entonces, ¿cuántos de nuestros hermanos no les interesa la confesión? Para nada. Y entran en rebeldía, entran en juicios severos, ¿sí? Entonces, no hay que olvidar que una de las cosas que dice Samuel también aquí cuando
es llamado por esa adivina, ¿sí? Dice que lo han sacado de su lugar de su descanso. Esas son las palabras que usa Samuel. ¿Por qué me han sacado del lugar de mi descanso? Entonces, habría que meditar, mis hermanos, también en eso del lugar de descanso. Lo menciona también el lugar de descanso, la palabra de Dios, cuando se refiere a la muerte de Moisés, a la muerte de Aarón, ¿sí? Que van al lugar de descanso. Pero hay otro momento en que esa palabra de descanso se refiere al momento en el que la rebeldía del pueblo de Israel, ¿sí? Que después de todos los milagros que había hecho el Señor con ellos, seguían de rebeldes, seguían renegando, seguían armando ídolos, ¿no? Y es cuando viene ese momento cuando nuestro Señor les dice que a raíz de esas actitudes ellos no van a entrar en el lugar del descanso. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando una persona muere? Conforme lo que dice el Señor, el lugar de descanso es un lugar cercano a Él, ¿sí? Las personas como mueren, según lo que en la palabra de Dios nos enseña, unos entran en el lugar del descanso, otros como personajes de la talla de Elías, que fue arrebatado al cielo en cuerpo humano, vivo, fue llevado al cielo. Él no sufrió la muerte ni la corrupción, como un Dimas, a lo que el Señor le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y otros que van al lugar donde van a tener todavía que reparar situaciones, que es el purgatorio, ¿no? Y nos lo dice muy claro la palabra de Dios, pero seguimos sin quererla entender. La semana pasada les hablamos de esto, que ese mismo libro de Samuel que es tan interesante, en 1 Samuel 2:6, se nos explica, se nos dice, se nos informa. Yahvé es quien da muerte y vida. ¿Por qué nos dice la palabra de Dios que estemos preparados? Él sí sabe cuándo va a ser nuestro momento, nosotros no. Y miren qué bueno, pero de que estemos preparados, pues sí es importantísimo. Dice, Yahvé es quien da muerte y vida, quien hace bajar al lugar de los muertos y volver a la vida, como lo hizo Lázaro, ¿se acuerdan? Entonces, ahorita recordando un poquito en esto en el caso de Ana, que a través de una oración poderosa y de ofrecer al Señor que si le concedía un hijo, ella se lo consagraría. Hay otro momento en el libro del Génesis que se nos revela que acuérdense que es Abraham, luego viene Isaac, luego viene Jacob, las primeras descendencias después de Abraham. Entonces, Rebeca, esposa de Isaac, ¿sí? También era estéril, no podía tener hijos. Y bueno, en este caso, el Señor se los concede. Esto para los que les guste repasar y leer y meditar, está en Génesis 25:21, ¿sí? Y Dios le concede, después de algún tiempo tener, y ahí narra que tiene hijos mellizos, que es una bendición. Lo encontramos, me gustaría leerlo tal y como aparece aquí en la Sagrada Escritura. Sí, esto está, como les decía, en Génesis 25. Déjenme ver. Pues tuvo dos hijos que fueron Esaú y Jacob, ¿sí? Y bueno, ¿quién de nosotros no ha oído hablar o hacer comentarios sobre esa frase que decimos,
o que comentamos, a veces hasta en broma, pero yo no sé cuántos realmente tengan una claridad sobre el significado de que Esaú vende su primogenitura por un plato de lentejas, ¿no? Ahí se narra precisamente en este libro de Génesis 25, si se quieren ir ya directamente, que estaba Jacob cocinando, los dos hermanos descendientes, ¿sí? De Isaac. Estaba cocinando cuando su hermano llegó del campo muy agotado pidiéndole el guiso rojizo que preparaba, pues venía hambriento. Y Jacob le dice, te doy si me vendes ahora mismo tus derechos de primogénito. Y él no tuvo ningún inconveniente en vender su primogenitura por un plato de lentejas. La pregunta es, mis hermanos, ¿por qué has vendido tú tu eternidad? ¿Por un momento de placer? ¿Por un momento de gozo? ¿Por un momento del tipo que me quieras mencionar? Cuando caemos en ese pecado, estamos vendiendo, ¿sí?, nuestra eternidad. Por un momento cualquier momento que quieras gozar, que va en contra de la ley de Dios, ¿sí? Sean placeres en la carne, sean placeres mundanos, sean tomar lo que no es tuyo, sea cometer cualquier tipo de pecado, el que te venga a la mente, el que estés viviendo, el que conozcas, ese placer tiene un vencimiento. No puede ir más allá, tiene un vencimiento. Y cuando llegue ese vencimiento, mis hermanos, ni imaginarnos cómo va a ser nuestro juicio personal. Y así como Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas, ¿por qué estamos vendiendo nosotros nuestra eternidad? Y da tanta importancia a esto porque inclusive ahora sí que con mis años me tocó vivir en mi familia, gracias a Dios, que cuando éramos chicos, el respeto al primogénito, al hermano mayor, era algo que se nos exigía y se nos decía abiertamente, tienes que respetar a tu hermano mayor, el primogénito. Y cuando los papás no estaban, él era el que se quedaba encargado de estar pendiente de los hermanos más chicos, ¿no? Entonces, yo desde chica empecé a escuchar esto de el que vendió su primogenitura por un plato de lentejas, ¿no? Qué duro, qué difícil el saber que cuando pecamos estamos vendiendo nuestra eternidad por un momento de placer efímero, ¿sí? Por tener dinero que no nos corresponde, ¿sí? Por tener poder, por querer llegar a una costa de lo que sea, a ser reconocidos a nivel mundial, ya sean artistas, deportistas, qué sé yo, ¿sí? Que se envidia lo que ellos tienen. Y luego nos encontramos con esa realidad que el dinero, mis hermanos, es algo que disfrutas momentáneamente. ¿Cuántos de ellos, estando en la cúspide de su poder o de su riqueza o de su fama, cuántos de ellos inclusive se han suicidado? ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo es pasajero, ¿sí? Todo es momentáneo, ¿sí? Hay un momento cuando se nos narra en la palabra de Dios, esto está en Mateo 8, cuando hay una persona que se le acerca al Señor y le pregunta qué tiene que hacer para ganar la vida eterna. Y es cuando nuestro Señor le dice que venda todos sus bienes, se los dé a los pobres y que los siga. Él le responde, ¿sí?, que le dé chance de que vaya a enterrar a su padre, ¿no? Entonces,
Bueno, pues como que cuando yo me acuerdo que conocí este texto bíblico, dije yo, ay, 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 como que nuestro Señor no estaba de acuerdo en que enterrara a su padre. Entonces, el Padre, bendito sea Dios, nos explicaba que era una excusa, un pretexto de este hombre que fue invitado a seguir al Señor. Era una excusa, un pretexto. Vamos a ver si lo podemos leer completo, porque ese tipo de excusas y de pretextos lo usamos las personas cuando queremos evadir un cambio, cuando para nosotros no es tan importante lo que se nos está pidiendo. Entonces, esto está en Mateo 8:18, dice. 8:18. Déjenme ver. Perdón, no es el joven rico, ahí estaba confundida yo. Dice lo siguiente, no es el joven rico, ese es en otro momento. En este 8:18 dice, uno de sus discípulos le dijo, Señor, deja que me vaya y pueda primero enterrar a mi padre. Jesús le contestó, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Esta parte es muy importante porque el padre nos explicaba lo siguiente, no es que estuviera el papá muerto o el difunto ya en su casa, no, es lo que decimos, mira, deja que arregle mis asuntos, mis pendientes, y que ahorita estoy cuidando a mi papá o a mi mamá y cuando ya se mueran, bueno, entonces te sigo, ¿sí? Y en las cosas de Dios, mis hermanos, hay también unas palabras que atraviesan el corazón. Que cuando nosotros tomamos esa decisión real, verdadera, de corazón, de entender que la bendición de la palabra de Dios nos lleva al bien, ¿sí? Nos protege de nuestras maldades, que si nosotros nos damos cuenta de la importancia de ser parte de ese ejército, de ese servicio, el Señor va a acomodar nuestros tiempos, nos va a abrir las puertas que sean necesarias. Pero ¿cuántos? Y se los digo por mí misma en mi propia experiencia cuando me invitaban a las cosas del Señor, y yo decía que no tenía tiempo. Tenía tiempo para todo, para mis gustos, para lo que yo necesitaba, para lo que según yo era mi felicidad, y el Señor que esperara. Entonces, esto tiene que ver con esta importancia, les hemos repetido muchas veces, hermanos, el compartir. El compartir, porque cuántas personas con sus actitudes, aunque no abran la boca, están diciendo lo mismo al Señor. Deja que entierre a mis muertos. En otro momento también se nos decía, ¿cuántos muertos andan caminando por la calle? Entre nuestras amistades, entre nuestra familia, muertos espiritualmente, muertos para la vida eterna, mis hermanos, ¿sí? Por no entrar en la obediencia de lo que dice la palabra de Dios. O lo dicen a nosotros, nos lo sueltan, pero al final de cuentas no es a nosotros. Dicen, no tengo tiempo para las cosas de Dios. Y le dicen, no tengo tiempo al dueño del tiempo. Y hay que recordar que cuando ya estás muerto, ya no hay obras que puedas hacer, ¿sí? Decía también el Señor algo que a mí me impactó mucho. Dice, feliz el que se encuentra conmigo y no se confunde. En Lucas 7:23. Feliz el que se encuentra conmigo y no se confunde. Y esto tiene que ver también con nuestros hermanos necesitados, que si Dios lo permite ya estaríamos hablando de eso la próxima semana. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, lo que hiciste por el más pequeño de mis hermanos, por mí lo hiciste. Y también la misma palabra de Dios nos pide que no provoquemos que un pobre nos maldiga,
porque su creador lo escuchará. Y miren que ayer me tocó ver algo parecido, Santa Madre de Dios, ser testigo de algo parecido, de una persona que pues echó maldiciones sobre otra, ¿no? Y esto no crean que pasa de cada caída de una casa, no, sobre todo cuando somos despectivos con el hermano necesitado, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que en ocasiones, y nosotros tenemos la oportunidad de darnos cuenta por el servicio en el que estamos, en nuestro apostolado, como les decíamos, gracias a Dios, en nuestro apostolado tenemos la bendición de no solo estar en casas de oración, unirnos en la oración, sino en el servicio al hermano necesitado. Y nos hemos dado cuenta, no porque andemos haciendo investigaciones ni mucho menos, sino que actuamos o respondemos a algunas invitaciones dependiendo de algunas fechas específicas. Por ejemplo, es más factible que las personas a las que le pedimos ayuda para los pobres, para los niños, para el necesitado, que nos puedan apoyar si es época de Navidad, como que el corazón así late más en este respecto, ¿sí? Con fechas y acontecimientos están más dispuestas a compartir. Pero también nos encontramos con que fechas de Semana Santa se vuelven más fechas paganas, donde hay más pecado, porque no es una Semana Santa como la deberíamos de vivir, sino que hay tal confusión en el significado, ¿sí? Como el que digamos que la Navidad la celebramos justos y pecadores. Entonces, personas que ni les interesa conocer que Dios existe, pero ellos están festejando la Navidad sin encontrar el verdadero sentido de la Navidad, porque estamos festejando la venida de nuestro Señor, ¿sí? Y en Semana Santa pasa lo mismo. ¿Por qué es santa? Porque son esos días que nuestro Señor vive en esa agonía, en ese abandono de todos nosotros, pero que sigue pasando. La Semana Santa es para ¿a dónde vas? ¿Y dónde la vas a pasar? ¿Y dónde te vas a divertir? Los antros abiertos. Bueno, ¿qué les puedo decir? ¿Sí? Y hay otro momento en que también nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, esta pandemia que acabamos de pasar, pues son situaciones en las que es más factible que entremos en el arrepentimiento. Porque en esas situaciones que la gran mayoría de las personas les aterra morir en casos de pandemia o en masas o por el estilo, y pierden de vista que todos tenemos una línea que no vamos a poder pasar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como dice el Señor. Primero, acordémonos de que hay algo que nos distrae mucho. Nos distrae lo que los demás tienen y yo no tengo, y yo deseo tener, ¿sí? Y la palabra de Dios constantemente nos está enseñando, no envidies al pecador. Tú no tienes la menor idea cuál será su suerte, pero la palabra de Dios es clara. Dice, feliz el justo, pues comerá el fruto de sus obras. Pero pobre, porque ¿cuántas personas no se preguntan, bueno, ¿y por qué tienen suerte los malos? Bueno, pues la palabra de Dios es muy clara. Porque su suerte, entre comillas, sus riquezas, entre comillas, mis hermanos, son efímeras. Tienen un vencimiento. Y después de eso, Santa Madre de Dios, ¿sí? ¿Qué dice Isaías? Feliz el justo, pues comerá el fruto de sus obras, pero pobre del malo, porque le irá mal, ya que será tratado según las obras de sus manos, mis hermanos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Sí? Yo recordaba precisamente el Evangelio de ayer,
de Juan el Bautista, cuando viene ese momento que dice: "He ahí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo", ¿sí? En este texto bíblico hay otro texto bíblico donde se nos dice: Él los bautizará, yo los bautizo en agua, pero Él los bautizará en Espíritu Santo y en fuego. No, no. O sea, vamos a ser bautizados en Espíritu Santo y en fuego, ¿sí? Entonces, ¿qué es el fuego? Pues ese fuego que se llevó a Elías al cielo, ese fuego que se presentó en la zarza ardiente con Moisés, es Dios mismo. Cuando tienes ese fuego dentro de tu corazón, nos vemos en esa bendición de entender qué es lo que quiere de nosotros el Señor. Hay un momento en que es precisamente, déjenme ver si encontramos ese libro, que lo que tenemos que hacer para que no seamos personas envidiosas, y precisamente estaba yo encontrándome con este texto bíblico cuando se refiere a los que, por ejemplo, como les decía, se envidia el poder, se envidia el dinero, se envidia las riquezas, se envidia la fama, dice. Y en el libro de sabiduría, ya encontré ese libro de sabiduría, déjenme ver, 1046, en el libro de sabiduría se nos informa algo, déjenme ver. Que el juicio será implacable para los poderosos, que serán castigados severamente. Entonces, ¿qué les quiero pedir, mis hermanos? Bueno, como otras cosas, ¿cómo pedirle al Señor que envíe ese fuego abrasador? Ese fuego que es el fuego que purifica, no el fuego físico que consume, sino el fuego que purifica. Entonces, aprendamos de la misma palabra de Dios. Yo les diría que en este momento pongamos en nuestro corazón a cada uno de nuestros seres queridos y pidamos para nosotros y para cada uno de ellos lo que en su momento pidió Salomón, y que lo debemos de pedir todos, mis hermanos, en todos los instantes de nuestra vida, esa sabiduría divina para saber tomar las decisiones correctas. Que todas nuestras decisiones estén guiadas por ese fuego del Espíritu Santo. Entonces, lo voy a decir despacio, es una oración para que lo podamos hacer todos. Y a los que la quieran estar repitiendo y luego la escriban para que la estén diciendo todos los días, está en Sabiduría 9. Dice así, despacito, las vamos a ir diciendo despacito para que nos acompañen. La vamos a decir la vamos a pedir a nombre de nuestros seres queridos, a nombre propio también. Pero son esas oraciones como la oración que hizo Ana cuando pidió a su hijo, tienen que ser hechas con el corazón. Y si la puedes hacer ante el Santísimo, mucho mejor. Dios de nuestros padres, Señor de misericordia, que por tu palabra lo hiciste todo. Tú que por tu sabiduría formaste al hombre para que dominara las criaturas salidas de tus manos, para que gobernara el mundo con santidad y justicia y pronunciara sentencias con alma recta. Dame la sabiduría que comparte tu trono y no me rechaces del número de tus hijos. Esta es la santa palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de nosotros no apartes.
ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Mi Señor y mi Dios, que mi cuerpo descanse y mi espíritu te alabe toda la santa noche. Y quiero repetir una vez más, ¿sí? Dame la sabiduría que comparte tu trono y no me rechaces del número de tus hijos. Amén.